días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 27 del mes de mayo del año 2024. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 1. Jetro visita a Moisés. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios, por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Hermanos, acá sigue en la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Ya llegaron al lugar donde Dios le habló por primera vez a Moisés, y aparece por ahí su suegro Jetro, o Jetro, como lo quiera mencionar. Pues va a visitarlo. Se da cuenta que él está ahí y está cerca, pues porque es el lugar donde él apacentaba las ovejas de su mismo suegro, y va a visitarlo. Dice que lleva con él a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, que es en referencia al nombre, significa forastero, porque lo mismo lo dice allá en Hechos de los Apóstoles. Dice que vivió Moisés como forastero en aquella tierra. Por esa razón es el nombre de Jetro. Y luego el segundo se llama Eliezer, que en eso Elí es mi Dios y Ezer significa ayudar. Entonces el Dios que me ayudó, o el Dios de mi ayuda, o Dios me ayuda. Por esa razón los nombres, se los he dicho en otras ocasiones, los nombres bíblicos tienen un significado. No son por ponerse nada más porque este me gusta, sino que hay un significado, el por qué cada nombre de cada persona. Llega Moisés, saluda a su suegro, ¿verdad? Le hace su reverencia de encontrarse de nuevo, mas así la Biblia no habla de su encuentro con su esposa. No dice nada de Séfora, no dice nada más de los hijos de Moisés. No los menciona, por lo menos en este párrafo, no los menciona. ¿Qué sucede? Que si se saludan, a esta altura son ya personas adultas. Cuando él se fue a Egipto a buscar liberar a su pueblo, estaban jóvenes, aún todavía niños. Sin embargo, a esta altura, pues con el tiempo que ha pasado, ya deben de estar un poco mayores. Pero la Biblia no habla de ellos hasta este momento. Sin embargo, habla de su suegro y lo que su suegro reconoce, que es lo importante, que tenemos que aprender a reconocer también nosotros, que Dios es más poderoso que cualquier otra cosa,
que esté sobre la tierra, sobre los cielos o donde sea, Dios es más poderoso que cualquier otro. Y él habla de que prevaleció contra aquellos que se ensoberbecieron. Y está hablando del faraón, de los egipcios, con sus dioses, con sus magos. Fue Dios quien prevaleció con su poder, ¿verdad? Que no hay nadie, por decirlo así, no hay nadie quien le pueda ganar. Dios es único, Dios es fuerte, Dios es poderoso. Entendamos esa parte, lo que Jetro llega a reconocer, que hay Dios, que no hay otro Dios más poderoso que Jehová Dios. Quiere decir que ellos en su momento había la creencia, quizás hasta la rendición de culto a otro tipo de dioses. Mas él, sin embargo, reconoce que el único Dios poderoso es Jehová. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros también. Reconocer que Dios es poderoso. Luego dice de que hizo holocausto. En aquel entonces Jetro en sí era un sacerdote dentro de su familia. Él presentaba los holocaustos a Dios y lo hace de esta manera, ¿verdad? Viene y dice que él es quien presenta el holocausto en agradecimiento a Dios por lo que ha hecho con el pueblo de Israel. Dice que vinieron todos los ancianos de Israel junto con Aarón a comer junto con él delante de Dios. Esos sacrificios en adoración a Dios se asume y se creía que era comerlos delante de Dios, ¿verdad? Estaba Dios agradecido, Dios agradado con aquel holocausto. Estaban en presencia de Dios al efectuar este rito. Así que, hermanos, reconozcamos que Dios es el único, que no hay otro con mucho más poder que Él es el único Dios fuerte y poderoso. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.